o no es el verdadero Mesías de Israel. El debate va a ser cronometrado, vamos a tener 4 turnos cada uno de 10 minutos. Entonces, en un momentito voy a poner el cronómetro, voy a dejar paso a Camilo para que exponga sus argumentos. Repito, esto es fundamental. El debate va a tratar solo sobre el mesiazgo de Jesús. No se va a permitir salirse del tema. En el momento que Camilo se salga del tema, yo daré por finalizado el debate. Va a tratar, repito, sobre Jesús, si es o no es el verdadero Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Bien, pues ya voy a dejar paso a Camilo para que exponga sus argumentos y ponga en marcha el cronómetro. ¿Se puede hablar ya? Sí, adelante. Shalom para todos. Gracias por darme la oportunidad de tener este debate de un tema tan interesante que es si Yeshua es o no el Masías. Para mí no lo es, y espero poder dar mis argumentos y contrastarlos con los de Tito Martínez, y deseando que todos los que oigan el debate puedan deducir la verdad y puedan tener un poco de luz sobre este tema. Por no extenderme más, quiero iniciar rápidamente mi participación. Antes de meternos en las profecías mesiánicas, quiero decir que un Masías que no salva a Israel no puede ser Masías, ni tampoco puede ser Masías un Masías que tiene una muerte vergonzosa. Lo mires por donde lo mires, Yeshua no es el Masías. Para mí era un rabino del siglo I nada más. Y ahora quiero empezar para ver las cualidades que tiene que tener el Masías en la Tanaj. El Masías debe ser judío y debe ser rey. Deuteronomio 17:15. Ciertamente pondrás sobre ti Israel rey, que el Señor tu Elohim escoja. A uno entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Y otro texto lo vemos en Números 24:17 que dice: lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un centro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derribará a todos los hijos de Set. Como vemos, pues Jesús no fue rey. Eso que le pusieron en el cartel de rey de los judíos lo hicieron como burla, pero no fue rey. Y aquí dice que el Mesías tiene que ser rey. Otro de los requisitos que tiene que tener es que tiene que ser de la tribu de Judá. En Génesis 49:10, por ejemplo, dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y le sea dada la obediencia de los pueblos. Otro de los textos que quiero ver es que tiene que tener la cualidad de ser descendiente del rey David. En Jeremías 33:17 dice: porque así el Señor nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Hay otro texto en Crónicas 17:11. Y quiero leer otro más, que es que tiene que ser también descendiente de Salomón, de David, de Salomón y de la tribu de Judá. Primera de Crónicas dice así, 22:9-10, dice: pero tendrá un hijo que será hombre de paz, yo le daré paz de todos sus enemigos, un derredor, pues Salomón pacífico será su nombre, y en sus días daré la paz a Israel. El versículo 10 dice: él edificará una casa en mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré un trono de su reino sobre Israel para siempre. Otro texto de esto lo pueden mirar en 2 de Crónicas 7:18. Ahora sigamos adelante, viendo más requisitos que debe cumplir el Mesías, y es que debe de reunir a los esparcidos en Israel. El Mesías tiene que reunir a los esparcidos en Israel. Isaías 11:12 dice: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y otro texto en Isaías 27:12-13 dice: en aquel día el Señor trillará desde el corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y ustedes serán recogidos uno a uno, oh israelitas. También en aquel día se tocará un gran trompeta, y los que parecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén. Sigamos. Otra de las cualidades que tiene que tener Masías cuando venga es que tiene que reconstruir el templo sagrado. En el tiempo de Jesús el templo estaba en pie, por lo tanto no lo podía reconstruir, esta profecía no la podía cumplir él, y por lo tanto él no puede ser Mesías. Dice en Miqueas 4:1:
En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se asienta el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Otra de las cualidades que ha de tener el Masías es que traerá paz mundial, que tampoco cumplió Yeshua. Yeshua dijo, no he venido a traer paz, sino espada, dice el texto. Además también trajo las guerras en el nombre de Jesús, de las cruzadas primero y luego de los islámicos también. Y bueno, y luego para acabar la iglesia romana con la Inquisición, que mataba en su nombre. O sea que no se ha podido cumplir esta profecía en Yeshua. Como dice el texto, dice Miqueas 4:3, dice, él juzgará de entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderos. No alzarán espada nación contra nación, ni adestrarán más para la guerra. Como vemos, el Masías iba a traer un tiempo de paz, una paz que Yeshua no trajo, por lo tanto no puede ser el Mesías. Otro texto en Isaías 2:4 sobre esto que hablamos, de la paz. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en poderas. No alzará la espada nación contra nación ni adiestrarán más para la guerra. Esto está en Isaías 2:4, que es lo mismo que hemos leído antes, pero en Isaías 2:4. También en Isaías 11:6 al 7 dice, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la pasta se pastará. Sus crías se echarán juntas y el león con el buey comerá paja. Como vemos, esto no lo hemos visto por ningún sitio. Yo no he visto que ningún león se ponga con un buey, ni que un niño pueda jugar con los animales peligrosos. O sea que esto tampoco se cumplió en Yeshua. Otra de las cualidades que tiene que tener el Mesías es que reconozcan a Elohim y sigan la Torá. Como dice en Isaías 11:9, dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Cuando vino Yeshua, el conocimiento de la Torá no se extendió por ningún sitio. En cambio, cuando venga el Mesías se extenderá por todo el mundo. Otro texto está en Isaías 40:5, que dice, entonces será revelada la gloria del Señor, y toda la carne a una lo verá, pues la boca del Señor ha hablado. Y pueden ver otro texto si lo desean en Sofonías 3:9. También queda decir que tampoco un hombre puede ser Elohim, un Mesías Elohim no es lo que esperamos nosotros. En Números 23:19 dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado él y no lo cumplirá. Y otro texto en Oseas 11:9 dice, no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Elohim y no hombre, el santo en medio de ti y no vendré con furor. Como vemos, Elohim dijo que era una cosa que no era material, que un hombre no puede venir, no podría ser. Y la gente dice que un hombre es Dios, o sea, es Elohim. Dicen que Yeshua es el segundo Elohim. Entonces esto ya cambia, no esperábamos nosotros un Masías divino. Y con esto quiero dar por terminada mi primera participación y paso palabra. Muy bien. ¿Silencia el micrófono? Bueno. A ver, un momentito, voy a poner el cronómetro. Bien, ¿se oye bien? Sí. ¿Aló? Sí, se oye bien, hermano. Vale, micrófono silenciado, ¿eh? Camilo, no actives el micrófono. Bien, primero, has dicho que Jesús no puede ser el Mesías porque según vosotros, los judíos anticristos, el Mesías no tendría que morir, no puede morir. Eso es absolutamente falso y estás demostrando un rechazo total de la Torá, mejor dicho, del Tanakh, de las escrituras, de las profecías bíblicas, especialmente de una muy especial que tú la sabes muy bien, la conoces, que es Isaías 53.
donde claramente se habla del Mesías como siervo sufriente, porque el Tanakh, el Antiguo Testamento, habla de la venida del Mesías, que primero tendría que venir como sufriente, como siervo sufriente, y luego en una segunda venida vendría ya como rey triunfante para gobernar sobre las naciones de la tierra. Es decir, en el Tanakh claramente se expone la venida del Mesías en dos fases. Primero como Mesías sufriente, que vendría para dar su vida, sería muerto por los pecados de la nación de Israel, como se describe perfectamente en la gran profecía de Isaías 53, que vosotros, la sinagoga de Satanás, los judíos anticristianos, aplicáis falsamente a la nación de Israel. E Isaías 53 no dice por ninguna parte que ese siervo sufriente se refiera a la nación de Israel. Eso es un invento repugnante de la sinagoga de Satanás. Claramente la profecía de Isaías 53 hace una diferencia entre este Mesías sufriente y la nación de Israel. Cualquier judío que lea esto se dará cuenta, si pone un poquito de atención, que ahí se está hablando claramente de una persona literal que moriría por las iniquidades, por los pecados, por las maldades de la nación de Israel. Es una profecía que comienza realmente en Isaías 52 y termina en Isaías 53. Por ejemplo, se dice que Isaías 52:15, aquí se habla del Mesías, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego si entramos en el capítulo 53, pues ahí se habla del varón de dolores, que moriría por la nación de Israel, sería rechazado por la nación de Israel. Por ejemplo, dice que moriría por las iniquidades de este pueblo y por sus llagas esa nación sería curada del pecado. Por ejemplo, en Isaías 53:6 se dice que la nación de Israel se descarriaron como ovejas, pero el Señor Yahvé, el Padre Celestial, cargó en él, en el Mesías, en el siervo sufriente, los pecados de la nación de Israel. Por lo tanto, cuando vosotros decís que este Mesías sufriente es la nación de Israel, estáis mintiendo descaradamente, porque Isaías 53, esta gran profecía, hace una clara diferencia entre el Mesías sufriente, este siervo sufriente y la nación de Israel. Dice que cargó en su siervo los pecados de la nación de Israel. El pasaje claramente, como digo, diferencia a la nación de Israel del siervo de Dios, del Dios de Israel. Por lo tanto, vosotros lo que hacéis sencillamente es mentir de forma espantosa cuando enseñáis que este siervo de Dios mencionado en Isaías 53 es el pueblo de Israel, era la nación de Israel. Eso es una burda mentira, una interpretación absolutamente estúpida y satánica. ¿Cómo la nación de Israel llevaría los pecados de la nación de Israel? A ver, Camilo. ¿Cómo la nación de Israel llevaría los pecados de la nación de Israel? Pero no seáis idiotas. Los rabinos judíos que enseñan esa interpretación están mal de la cabeza, están mintiendo descaradamente. En Isaías 53:7, por ejemplo, se dice que este siervo de Dios fue afligido y no abrió su boca, sino como cordero fue llevado al matadero. Profecía que cumplió únicamente Jesús. Él enmudeció delante de sus acusadores judíos y al final, como cordero sin pecado, fue llevado al matadero. Pues fue clavado en un madero como sacrificio perfecto. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la nación de Israel no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53:8 se dice bien claro que este siervo de Dios dice que por la rebelión del pueblo de Israel fue herido. Por la rebelión del pueblo de Israel. Por consiguiente, estos rabinos satánicos mienten. Es totalmente imposible que este siervo de Dios sea el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel no fue herido por el pueblo de Israel. ¿Te queda claro? Sin embargo, el Señor Jesús, el Mesías Jesús, sí que fue herido por la nación de Israel. Ellos le condenaron a muerte y fue entregado a los romanos y le llevaron al matadero. Pero Dios al tercer día le resucitó, como más adelante se enseña bien claro en esta profecía de Isaías 53. Yo ya tengo un estudio muy extenso, muy importante, un librito que escribí en internet sobre este asunto que demuestra cómo la profecía de Isaías 53 se refiere al Mesías y se cumplió perfectamente en el Señor Jesús. Luego dices que el Mesías, que Jesús no puede ser el Mesías porque el Mesías, según el Tanakh, ha de ser judío y rey. Jesús era judío, era de la tribu de Judá y además era el rey de Israel.
era el rey de Israel, aunque él no vino a reinar, todavía no vino a gobernar el mundo, porque tenía que cumplir la profecía de Isaías 53, cuando se habla de la muerte del Mesías. Primero tendría que venir como siervo sufriente, y en su segunda, como dijo Jesús, en su segunda venida, cuando él regrese, vendrá como el Mesías triunfante, reinante, tal como se predice en todas esas profecías que aparecen en el Tanakh, y que tú has mencionado unas cuantas, y que las va a cumplir Jesús cuando regrese del cielo con gran poder y gloria. Has dicho tú que el Mesías ha de venir de la tribu de Judá y descendiente del linaje de David. Jesús cumple perfectamente esta profecía. El linaje de Jesús llega hasta el rey David, hasta Abraham e incluso hasta Adán, como lo dice bien clarito la genealogía, las dos genealogías que aparecen en el Evangelio. Jesús es descendiente del rey David por parte de padre, porque Jesús tenía un padre humano y también tenía un padre divino, que es el Padre Celestial. Esto es algo que lo rechaza la cristiandad apóstata. Jesús, dicen ellos que Jesús no tenía ningún padre humano, y eso es mentira. Jesús tenía un padre humano, y de esta manera pasa a ser el verdadero Mesías, descendiente biológico del rey David, a través de su padre José, tal como se describe en el Evangelio. Por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, esa simiente del rey David, a través de José, fue trasplantada de forma sobrenatural al vientre de María. Bueno, después has dicho que Jesús no puede ser el Mesías porque las profecías mesiánicas dicen que ha de reunir a los esparcidos de Israel. Claro, esto lo va a hacer Jesús cuando regrese del cielo con gran poder y gloria, cuando regrese como Mesías triunfante, reinantes, cuando la nación de Israel será reunida, serán restaurados en su tierra prometida, la nación de Israel. Dices tú que Jesús no puede ser el Mesías porque él no trajo la paz mundial. La Biblia dice que el Mesías ha de traer la paz mundial. Claro que sí, Jesús va a traer la paz mundial cuando venga del cielo, regrese con gran poder y gloria, como se predice en las Escrituras. Cuando Jesús vino por primera vez, lo que trajo es la paz con Dios, para reconciliarnos con Dios el Padre, muriendo por las iniquidades, pecados de la nación de Israel, y por medio de su sacrificio nos reconcilia con Dios el Padre, con el Dios supremo. Hace la paz entre el ser humano y Dios. Pero la paz mundial, la paz entre las naciones, la va a traer Jesús en su segunda venida, no en su primera venida. No, ahí no trajo la paz mundial, efectivamente. Eso la va a traer cuando regrese del cielo con gran poder y gloria. El conocimiento de la Torá, de la verdadera y santa ley de Dios, también lo va a traer Jesús cuando regrese en su segunda venida. Bueno, luego dices que un hombre no puede ser Elohim, no puede ser Dios, que eso es lo que significa la palabra Elohim, significa poderoso, significa Dios. Eso que dices es mentira, Camilo, porque al propio Moisés, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, el propio Dios dice que él sería Dios, que sería Elohim para Faraón, sería un Dios, sería un ser poderoso. A los propios jueces de Israel, en el Salmo 53, se le llama también dioses, se le llama Elohim. Todos vosotros sois dioses, es decir, Elohim, e hijos del Altísimo. Por lo tanto, cuando tú dices que a un ser humano no se le puede dar el título de Dios o título de Elohim, que es lo mismo, estás mintiendo descaradamente. Estás demostrando una ignorancia supina de las propias escrituras hebreas, del Tanakh, ya que, por ejemplo, a personajes, como he dicho, a Moisés, a los jueces de Israel, se les llama Elohim, es decir, se les llama dioses. Moisés era un ser poderoso, era un dios, era un Elohim, que eso es lo que significa la palabra Elohim, significa Dios o poderoso, y a los jueces de Israel también se les llama poderosos. Por consiguiente, Jesús es el Hijo de Dios. El propio Jesús citó el Salmo 53, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, y Jesús era el Hijo de Dios, por lo tanto no había el por qué escandalizarse los judíos cuando Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, porque a los jueces de Israel también se le llamaba dioses en el Tanakh. Jesús es el Hijo de Dios, él murió como cumpliendo la profecía de Isaías 53 y el Padre Celestial le resucitó al tercer día. Bien, pues ya paso palabra. Bueno, has dicho un montón de cosas que están mal. Dices que un hombre puede ser Elohim. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. Te paso palabra, que ya puedes hablar. Vale. Has dicho que un hombre no puede ser Elohim. A ver, el texto es claro, en que a Moisés y a algunos jueces se les llama así, era porque Elohim se manifestaba en ellos y se eran poderosos por eso.
Pero no quiere decir que sean un dios como Elohim, o sea, no es un dios como Elohim. Y un hombre no puede serlo, porque lo dice bien el texto. En Números 23:19 dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? Dice, ¿ha hablado y no lo cumplirá? Yo creo que sí. Y en Oseas 11:9 dice, no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Elohim y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Como vemos, Elohim no puede ser un hombre. Ahora has dicho que en el libro de Isaías 53 que no puede ser Israel. Te voy a dar unos ejemplos claros de cómo a Israel se le habla con pronombres personales siempre y se le define como su siervo. En Isaías 41, 8 y 9 dice, pero tú Israel, siervo mío, mira lo que dice, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde los lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Eso se lo dice a Israel. Otro texto que dice en Isaías 44, 21 y 22 dice, recuerda estas cosas, Jacob, y tú Israel, porque mi siervo eres, yo te he formado, siervo mío eres tú, Israel, no me olvidaré de ti. He disipado como una densa nube tus transgresiones, como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Y también en Jeremías 30:10 dice, así que tú no temas, siervo mío Jacob, declara al Señor, ni te atemorices Israel, porque he aquí te salvaré de lugares remotos, a tú y a tu descendencia de tierra de cultiverio, y volverá Jacob y estará tranquilo seguro, y nadie lo atemorizará. Has dicho que el Mesías vendría en dos fases. Eso es mentira. Dame un texto en la Tanaj que diga que el Mesías tenía que venir en dos fases. Eso lo has interpretado tú con Isaías y con el otro y te piensas que tiene que venir en dos fases. Pero la Tanaj no dice por ningún lado que tenga que venir dos veces el Mesías. Eso es mentira. Eso es la mayor mentira que puede existir. Si vino el Mesías, pues tendría que haber cumplido las profecías que he citado antes. Y que más adelante las volveré a citar otras. ¿Eh? Podríamos mirar muchos más textos de lo de Israel. Por ejemplo, en el Salmo 136:22 también se dice de que es su siervo. O sea, que queda, para mí está claro. Y en Éxodo 4:22 dice que de Israel con pronombres personales. Lo llama siervo mío también. O sea, que Israel es su siervo. Tú dices que no. Los textos dicen que sí. Ahora, has tocado el tema de las genealogías, que son dos tradiciones diferentes, y no me vale la excusa de que una es la de la madre y otra del padre, ni tampoco la por la muerte de un familiar que hayan puesto. Ahí sus nombres, ¿por qué no coinciden? Para empezar, el Nuevo Testamento enseña que Yeshua no tuvo un padre biológico, y por lo tanto no es descendiente de David. En Mateo 1, 18 al 20 vamos a leer. Dice, y el nacimiento de Yeshua fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, o sea que no se había consumado, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, o había concebido por obra del Espíritu Santo y no por José. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le esparció un sueño un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea que no es de José. No sé de dónde has sacado eso. Como vemos, el niño fue engendrado por el Espíritu Santo. Y no dice que José, que era según hijo de David. Por lo tanto, Yeshua no tuvo un padre biológico. También decir que el abuelo de José difiere en ambas genealogías. En Mateo 1:16 dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Mateo 1:16. Comparándolo con Lucas 3:23 dice, tenía Yeshua al comenzar unos 30 años y era según se creía hijo de José, hijo de Elí. Aquí José es hijo de Elí y en el otro es hijo de Jacob. O sea, ¿quién es hijo de Elí o de Jacob? No se sabe con seguridad quién era el abuelo de Yeshua. Eso se tendría que saber ciertamente. Ahora rápidamente quiero mostrar que Yeshua pecó contra la Torá. Eso también es fuerte, pecó contra la Torá. En Mateo 21, 18 y 19 dice, por la mañana cuando regresaba a la ciudad tuvo hambre.
Y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Como vemos, se encontró con una higuera y por no tener fruto hizo que se secara, la cual en la Torá va contra la Torá, eso. En Deuteronomio 20:19 dice: cuando sities una ciudad por muchos días peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo el hacha contra ellos no los talarás, pues de ellos puedes comer. Porque ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que lo pongas en sitio? Como vemos, claramente se dice de que Yeshua pecó, o sea, él quebrantó la Torá al maldecir a la higuera y fue que los árboles como se cortaran, se secaran. Como vemos, está prohibido destruir árboles, como hizo Yeshua con la higuera. Ahora quiero aclarar el texto que utilizan los cristianos para decir que en el libro de Isaías está escrito que una virgen, como veremos, no es así, porque no es una virgen que concibió a luz. La idea cristiana de que una virgen dio a luz ha derivado de un versículo de Isaías que describe a un alma dando a luz. La palabra hebrea alma siempre ha significado una mujer joven, pero los teólogos cristianos vinieron siglos después a traducirla como virgen. Esto está de acuerdo con la idea pagana de los mortales, que habían siendo absorbidos por los dioses. La palabra hebrea para virgen es betulá y aparece profusamente en el Antiguo Testamento. También hay otro texto que también lo han traducido mal, que es el versículo en el Salmo 22:17, que dice: como un león ellos están en mi mano y en mis pies. La palabra keari, como un león, es gramaticalmente similar a la palabra clavado. Sin embargo, el cristianismo lee el versículo como una referencia al crucifijo. Ellos perforaron mis manos y mis pies. O sea, un texto mal traducido. También no creemos que el Mesías tenga que ser un intermediario para el rezo. Una idea básica del cristianismo es que el rezo debe ser dirigido a través de un intermediario. Por ejemplo, confesar los pecados a un cura. Jesús mismo es un intermediario. Como él mismo dijo: ningún hombre venga hacia el Padre sino a través mío. Ningún hombre va hacia el Padre sino a través mío. En el judaísmo el rezo es una cuestión totalmente privada entre cada individuo y Elohim. Como la Biblia dice: Elohim está cercano a todo aquel que lo llame verdaderamente. Salmo 145:18. Más aún, en los 10 mandamientos dice: no debes tener otros dioses ajenos delante de mí. Es decir, está prohibido poner un mediador entre Elohim y el hombre. También en Leyes de Idolatría de Maimónides lo dice capítulo 1. Y con esto doy por acabada mi segunda participación y paso palabra. Muy bien, un momentito. Silencia el micrófono. Sí. Estoy mirando aquí. Micrófono silenciado. Micrófono silenciado, ¿eh? Por ahí alguien tiene el micrófono activado. Yo tengo cerrado. A ver, que este cronómetro es complicado. Bien, te voy a contestar. A ver, dices que Elohim, niegas tú que, por ejemplo, Moisés o los jueces de Israel fueran Elohim. Pues te digo más, estás mintiendo, te lo vuelvo a decir. Estás mintiendo porque el propio Dios dijo que Moisés era Dios para Faraón, era Elohim, que es lo que significa la palabra Dios. O Elohim significa poderoso, significa Dios, era un ser poderoso. Los jueces de Israel eran seres poderosos, eran dioses, eran Elohim. Y el propio Jesús también era un ser poderoso, porque era el Hijo de Dios, tenía poder, el poder de Dios, y por lo tanto era un Elohim. Cuando tú niegas que el Mesías es un Elohim, estás mintiendo. Evidentemente eres tan ignorante que ignoras que no es igual que el Dios Padre. El Dios Padre es el Dios supremo, es un Dios único. No hay otro Dios como él, el Padre Celestial. Nadie está diciendo que Jesús sea igual que el Padre Celestial. Evidentemente Moisés tampoco era igual que el Padre Celestial, que el Dios Supremo. Y los jueces de Israel tampoco eran como el Padre Celestial. Aquí nadie está negando que hay un Dios Supremo, el Padre Celestial. No, al revés, estamos diciendo, como enseña la Biblia, que lo que enseña es un enoteísmo, que hay un Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el creador de todas las cosas,
y el Mesías es un Elohim, es un ser poderoso, es el Hijo de Dios. Esa es la enseñanza clara del Tanakh, del Antiguo Testamento y por supuesto del Nuevo Testamento. Después dices que vamos a ver, dices que Isaías 53 sigue repitiendo la misma patraña de que se refiere a la nación de Israel, porque a la nación de Israel en el Tanakh se la llama el siervo de Dios también. Hay algunos pasajes. Por ejemplo, en Isaías 48:1, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y de ahí sacáis la estúpida conclusión de que el siervo sufriente mencionado en Isaías 53 es también la nación de Israel mencionada en Isaías 41:8. Pero vamos a ver, merluzo. Si en mi anterior participación te he demostrado bien clarito, lo dice Isaías 53, hace una clara diferencia entre este siervo sufriente y la nación de Israel. Es que tú eres analfabeto, que no sabes leer. Hace una clara diferencia entre el siervo sufriente y la nación de Israel, que este siervo de Dios mencionado en Isaías 53 muere por las iniquidades, por los pecados de la nación de Israel. Por lo tanto, ¿cómo este siervo va a ser? Hermano Tito, no se te escucha. Hermano Tito, no se te escucha, ¿eh? A ver, ¿se escucha ahora? Ahora sí. Vale, un momentito, que voy a poner otro. Vale, había un problema con el micrófono. Gracias, hermano. Bien. Bien, voy a contestar a Camilo. Vamos a ver. Dices que el Mesías no puede ser Elohim, no puede ser. Ya te lo demuestra. Es un ser poderoso. Igual que Moisés era un Dios, era un Elohim. Igual que los jueces de Israel en el Tanakh se le llama Elohim. Evidentemente no son igual que el Dios Padre. Nadie está diciendo, nadie ha dicho por una parte que el Mesías Jesús sea igual que el Dios Padre. Por supuesto que no es. Dios. Hermano Tito, un momento, se te oye entrecortado, ¿eh? A ver, ¿qué tal se escucha? Ahora sí. A ver. Tito. Espera. Voy a poner a ver si puedo poner aquí el cable. A lo mejor es porque este es un micrófono inalámbrico. Un momento. Bien. ¿Qué tal se escucha? ¿No te oye? No, está igual que antes, o sea, medias. A ver, probando. Ahora sí. Vale, gracias. A ver. Bien. Si se vuelve a escuchar más mal, me lo vuelves a decir, hermano Luis Alfredo. Bien. Estaba diciendo que en el Tanakh a Moisés y a los jueces de Israel se le llama Elohim. Por lo tanto, cuando dice Camilo que a los seres humanos no se les puede llamar Elohim, está diciendo y demostrando una supina ignorancia del propio Tanakh. Los jueces de Israel eran dioses, eran Elohim, evidentemente no son igual como iban, es imposible, no pueden ser igual que el Dios supremo, que es el Padre. Igual Moisés era un Dios, Elohim, pero no era inferior, evidentemente, que el Padre celestial. Esto se llama, en el lenguaje teológico moderno, se llama eneteísmo. Otra vez se está cayendo. No se escucha bien. No, hay ratos que de repente se vuelve a caer. Sí, en momentos. Sí, es que estoy aquí en el trabajo y la conexión no es buena de internet. Entonces vamos a hacer una cosa. El debate lo dejamos para mañana lunes. Lo haré desde mi casa. Sí, desde mi casa, a ver si lo puedo hacer o hay más trabajo. A ver un momento. ¿Es o no es el verdadero Mesías de Israel? El debate va a ser cronometrado. Vamos a tener 4 turnos cada uno de 10 minutos. Entonces, en un momentito voy a poner el cronómetro, voy a dejar paso a Camilo para que exponga
sus argumentos. Repito, esto es fundamental. El debate va a tratar solo sobre el mesiazgo de Jesús. No se va a permitir salirse del tema. En el momento que Camilo se salga del tema, yo daré por finalizado el debate. Va a tratar, repito, sobre Jesús, si es o no es el verdadero Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Bien, pues ya voy a dejar paso a Camilo para que exponga sus argumentos y ponga en marcha el cronómetro. Un Mesías que tiene una muerte vergonzosa. Lo mires por donde lo mires, Yeshua no es el Mesías. Para mí era un rabino del siglo I nada más. Y ahora quiero empezar para ver las cualidades que tiene que tener el Mesías en la Tanaj. El Mesías debe ser judío y debe ser rey. Deuteronomio 17:15. Ciertamente pondrás sobre ti Israel rey, que el Señor tu Elohim escoja. A uno entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Y otro texto lo vemos en Números 24:17 que dice: lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un centro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Como vemos, pues Jesús no fue rey. Eso que le... ¿Se puede hablar ya? Sí, adelante. Shalom para todos. Gracias por darme la oportunidad de tener este debate de un tema tan interesante que es si Yeshua es o no el Mashiach. Para mí no lo es. Y espero poder dar mis argumentos y contrastarlos con los de Tito Martínez. Y deseando que todos los que oigan el debate o puedan deducir la verdad y puedan tener un poco de luz sobre este tema. Por no extenderme más, quiero iniciar rápidamente mi participación. Antes de meternos en las profecías mesiánicas, quiero decir que un Masías que no salva a Israel no puede ser Masías, ni tampoco puede ser Masías un David de Salomón y de la tribu de Judá. Primera de Crónicas dice así, 22, 9, 10, dice: pero tendrá un hijo que será hombre de paz, yo le daré paz de todos sus enemigos, un derredor, pues Salomón pacífico será su nombre, y en sus días daré la paz a Israel. El versículo 10 dice: él edificará una casa en mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré un trono de su reino sobre Israel para siempre. Otro texto de esto lo pueden mirar en 2 de Crónicas 7:18. Ahora sigamos adelante, viendo más requisitos que debe cumplir el Mesías, y es que debe de reunir a los esparcidos en Israel. El Mesías tiene que reunir a los esparcidos en Israel. Isaías 11:12 dice: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados. Pusieron en el cartel de rey de los judíos, lo hicieron como burla, pero no fue rey, y aquí dice que el Mesías tiene que ser rey. Otro de los requisitos que tiene que tener es que tiene que ser de la tribu de Judá. En Génesis 49:10, por ejemplo, dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y le sea dada la obediencia de los pueblos. Otro de los textos que quiero ver es que tiene que tener la cualidad de ser descendiente del rey David. En Jeremías 33:17 dice: porque así el Señor nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Hay otro texto en Crónicas 17:11. Y quiero leer otro más, que es que tiene que ser también descendiente de Salomón, de